Jacques Maritain, filósofo francés nacido el 18 de noviembre de 1882 en París y fallecido el 28 de abril de 1973 en Toulon. En el año 1943 publica La educación en este momento crucial. En ella el autor expresa sus preocupaciones por esa época particular, atravesada por 2 guerras mundiales y por los problemas educativos que estaban emergiendo en un contexto tan singular y crítico. Educación integral para un humanismo integral. Esta consigna divulgada por el propio Maritain no es un mero eslogan. En ella expresa su ideal de lo que podría y debería ser alcanzado en la educación, sin perjuicio de que en la práctica sea una conquista difícil de lograr. Sus ideas en humanismo y educación, esto es, en la sociedad y en la escuela, son expresadas en términos de una nueva cristiandad. En su lucha por una nación educacional ideal, para Maritain, estas no son utopías, sino ideales concretas realizables. Y como en todo gran filósofo, cada aspecto de su filosofía está relacionado con su filosofía educacional. Así, uno tiene contribuciones que hacer a su filosofía de la educación. Maritain descubre y explica que el humanismo de la educación no puede ser entendido al margen de lo que llama humanismo teocéntrico y de la división de un nuevo orden social. Sus propios antecedentes educacionales ayudan a proveer una pista de sus escritos educacionales en consideración a los temas más significantes en su trabajo, como el de las humanidades y la educación liberal en varias etapas de desarrollo y formación. El conocimiento y la persona humana, la inteligencia natural y la preconciencia espiritual, la conquista de la libertad interna como finalidad primaria de la educación, la enseñanza de la Carta Democrática, las paradojas de la educación ilustradas e iluminadas por Maritain y finalmente las perspectivas respecto del mundo de mañana para sus fines y programas educacionales. En su educación inicial, reconoció más tarde Maritain, existían todavía muchos valores cristianos, pero en su tejido central la educación ya venía secularizándose crecientemente. También diría que el individualismo burgués, no obstante estar condenado al fracaso, todavía era vigoroso, sirviendo de palabra los más altos estándares de moral, pero en la práctica subordinándolos a la autosatisfacción. Son numerosas las ideas claves para entender el cuerpo de su filosofía de la educación que surgen de los escritos de Maritain. Los temas filosóficos que surgen de todas las fases de su filosofía y que son pertinentes a la educación son tan numerosos que solamente mencionaré los más principales. ¿Qué es el hombre? Maritain propone que si la educación tiene en verdad por propósito la formación de la persona humana, así como guiarla hacia su plena realización humana, entonces está obligada a dar respuesta o a buscar una respuesta en su filosofía básica a la pregunta ¿qué es el hombre? Maritain da su respuesta en la educación en la encrucijada. En la última frase de este pasaje, Maritain expresa su visión de la paradoja de las grandezas y miserias de la condición humana, reconocida elocuentemente por poetas y filósofos. Maritain insiste, además, que la noción de personalidad pertenece primariamente al orden ontológico. Es una perfección metafísica y sustancial que en el orden operativo se abre y se desenvuelve en valores sociológicos y morales. Para que el estudiante avance en sus estudios liberales es esencial que adquieran el nivel de la inteligencia natural, más bien que en el de la virtud intelectual, algún entendimiento de lo que la filosofía enseña sobre la grandeza de la persona. Los filósofos saben que deben explicar o dar cuenta del conocimiento. El conocimiento cognitivo o consciente del ser se extiende desde los organismos minúsculos que disponen al menos de una pequeña percepción táctil hasta las mayores alturas del conocimiento intelectual en el orden natural. Estas elevaciones incluyen el conocimiento metafísico o sabiduría, el conocimiento poético y el conocimiento por naturalidad, una especie de experiencia mística en el orden natural que bordea lo desconocido.
Son tres claves del pensamiento maritainiano. Cristianismo. Por lo que respecta al primer punto, Maritain fue desde su conversión y de manera radical un filósofo cristiano. Con esto queremos afirmar básicamente dos cuestiones: que Maritain es radicalmente filósofo. Su producción teológica es irrelevante en comparación con la filosófica, y su esquema de pensamiento es radicalmente filosófico. Reflexiona desde la razón y para la razón, no desde el dogma cristiano. Y B, al mismo tiempo y simultáneamente, filósofa desde y para el cristianismo. Su conversión fue muy profunda y radical, y Maritain nunca pudo ni quiso concebir su actividad intelectual fuera del cristianismo. Por eso el cristianismo está presente en sus escritos ante todo como una realidad vivida en la que y desde la que se filosofa, pero también como una realidad cultural y social que alimenta la propia filosofía. En un orden social conforme a la común dignidad del hombre, la educación preuniversitaria, la educación liberal, deberá llegar a todos, de manera que se complete la preparación de los jóvenes antes de que lleguen a la edad filosófica cristiana de la educación de Jacques Maritain. Introducir la especialización en esta esfera es violentar el mundo de la juventud. También se refiere a los más altos fines de la educación liberal. Maritain demuestra que la educación liberal no es meramente un peldaño hacia los estudios avanzados. Logra algo terminal, esto es lo que llama libertad terminal o libertad de autonomía. Tal vez no pueda ser comparable con la profundidad y certeza de poseer el conocimiento, pero una persona educada liberalmente tiene un conocimiento con una amplia visión y riqueza propia.